porque antes nos vamos a detener en la capital de Antioquia, que en los últimos meses ha visto cómo poco a poco se ha incrementado el precio de la finca raíz. En algunos casos, sobre todo para la vivienda nueva, se está diciendo que es que hace falta mayor velocidad en la construcción y por eso, ante la carencia de nuevos inmuebles, pues suben los precios. Pero y en el caso de los arriendos, ¿qué es lo que está pasando? Pues Paola Herrera nos trae a esta hora un panorama completo sobre la realidad de las tarifas de la vivienda en Medellín, que está por los cielos. Sí, señor Juan Pablo, muy complicada la situación en la capital antioqueña y esto debido a ese fenómeno conocido como la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues básicamente es como el cambio en la actividad de un mercado específico cuando se empiezan a presentar pues esta llegada de turistas, por ejemplo, eso es lo que está pasando en el caso de Medellín, y pues se empiezan a cobrar unos precios por arriendos o por venta de vivienda en una zona específica y esto hace pues que también tengan que irse quienes vivían ahí normalmente o históricamente, tengan que abandonar estos terrenos para que lleguen quienes sí tienen pues plata para pagarlos, en este caso pues los turistas, los extranjeros que están pues utilizando plataformas como Airbnb y además pues aprovechándose también de la plata que tienen, del precio del dólar y demás para pagar lo que sea y pues generar casi que como una burbuja, ¿no? Porque se empieza a subir el precio de la vivienda mucho. Por eso decíamos, Paola, más temprano que esto está circunscrito a algunos sectores de la ciudad. No es la totalidad de la ciudad de Medellín la que está enfrentando esta situación, sino que es en algunos lugares. Por ejemplo, Envigado, creo, Paola. Es uno de los lugares en donde en este momento está más difícil conseguir apartamento, pero además con una particularidad, y es que semana a semana va subiendo el precio de un arriendo. Entonces ya quien está buscando arrendar o alquilar un lugar, pues dice, ¿qué está pasando? Porque además se llegan a unas cifras que son inalcanzables. Sí, Juan Pablo, en Envigado, que además es pegadito ahí a la ciudad de Medellín, pero donde históricamente pues los precios de los arriendos son más baratos que los de la misma ciudad de Medellín, aunque sea ahí los dos junticos y pegaditos, y hoy pues está sucediendo eso. Y lo mismo en los sectores del poblado, en los barrios que pues están llenos de turistas. Es que no sé si usted ha ido recientemente, pero eso parece llegar a otro país. Uno llega al sector de Provenza y prácticamente no se siente en Colombia porque ya ve más gente de otros países que colombianos, que antioqueños, que paisas. Y por eso pues también se está presentando esta situación. Y es justamente allá en el sector del poblado donde están apareciendo estos avisos que quiero que veamos. Juan Pablo, y que pues están pues alertando por este proceso de la gentrificación o este fenómeno mejor de la gentrificación. Mire. A ver, ¿qué dicen los avisos callejeros que están creo pegando? Que están dentro del reel. No, esto es lo que se pega en las paredes, no, en las ventanas, no, los que están pegando en las calles, en los andenes, los que están pegando en los postes. ¿Cuáles son los avisos que se están presentando? Veámoslos, por favor. Mire, se los voy a ir leyendo algunos mientras que los vamos poniendo en la pantalla. Hay uno que dice, Medellín no está en venta, detengan la gentrificación. Es como un aviso gigante con esa alerta. Hay otro que dice, cambio Airbnb por vecinos y un hogar. Claro, es que este también es el llamado de atención porque las personas que siguen viviendo ahí, pues ya están, mírenlos, ahí están, cambio Airbnb por vecinos y un hogar. Las personas que siguen viviendo ahí en sus apartamentos y demás, pues ya no tienen a la otra familia como vecina, ya no tienen al señor de siempre al lado, sino que están viendo cómo llegan huéspedes, turistas, porque estos apartamentos los están convirtiendo en puro Airbnb. Pues es que además eso está pasando y por eso le hablaba yo hace un instante que eso también se está dando aquí en Bogotá. Y es que hay sectores en donde se dedicaron fue a construir apartamentos, a construir edificios que no tienen vocación de recibir familias o de recibir personas solteras o parejas, no. Lo que quieren es microapartamentos para convertirlos en una especie de hotel, pero bajo la figura de Airbnb que tiene esa maravillosa o ese maravilloso impacto para el país en general
y es que no paga los impuestos que sí le toca pagar, ni hace el seguimiento que sí tiene que hacer todo el sector turístico, los hoteles tradicionales. Sí, así es, Juan Pablo. Y mire, eso es lo que queremos hablar y ya les vamos a mostrar qué es lo que responde el alcalde Daniel Quintero frente a este fenómeno y qué es lo que está pasando, porque él tiene una explicación, ya le decíamos, pues, ya les decía, lo del turismo y demás, pero pues no hay como una especie de medida que se esté pensando en el corto plazo para atacar, por lo menos ayudar a mitigar este fenómeno. Y por eso quiero saludar a esta hora a nuestros invitados para hacer, como usted lo mencionaba, un panorama de esta situación. ¿Qué es lo que la está causando y cuál es la posible solución? Nuestro primer invitado es Federico Estrada, presidente de La Lonja de Medellín. Señor Estrada, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿usted cómo ve este fenómeno? ¿A qué se debe y cuál es la forma de solucionarlo? Hola, un saludo muy especial para ustedes, los compañeros, a Natalia de Urban. El tema pues es bien complejo y yo creo que trasciende pues lo que está ocurriendo con las plataformas de renta corta, como llamamos. Lo primero que yo debo decir es que el fenómeno de la disminución de oferta en arrendamientos, en el gremio la estamos analizando ya hace un poco más de un año. Y una de las hipótesis era la vivienda en renta le estaba ganando un poco a la vivienda en arrendamiento tradicional. Cuando digo en renta es en renta corta o vivienda turística. Esa hipótesis finalmente encontramos que sí era una realidad. Vimos unas cifras crecientes durante todo el año anterior del turismo en nuestra ciudad y si yo les compartiera algunos datos de una compañía que se llama All the Rooms, dedicada a la gestión de datos para vivienda en turismo, se quedarían unos sorprendidos. La oferta de vivienda en renta en Medellín creció el 119% durante el año 2021 y casi el 80% durante el año 2022. Pero eso es solo uno de los componentes. También encontramos que en los últimos años pues se habían dilatado mucho también las entregas de la vivienda nueva. Si bien tuvimos años con ventas récord de vivienda nueva en nuestra ciudad, hemos encontrado también que en los últimos 2 años la entrega de las nuevas viviendas se ha dilatado un poco, por ese modelo del constructor de construir a más largo plazo y también por el impacto que pudo haber tenido la pandemia en la construcción de los proyectos. Pero también hay una realidad en nuestro país y en nuestra ciudad, que es que en cada vivienda cada vez viven menos personas y eso da lugar a más necesidad de viviendas. Los estudios de encuesta de calidad de vida de planeación municipal hablan de que pasamos de vivir 3.7 personas en cada vivienda a vivir solo 3.1. Y si haces una división estática de los 3.600.000 personas que somos en el Valle de Aburrá por una u otra cifra, te da una necesidad de algo así de unas 80 o 100.000 viviendas adicionales. Eso por demostrar que eso conllevó a una disminución gradual de la oferta en arrendamientos y la demanda superó ampliamente esa oferta y hemos tenido unos incrementos de los precios en arrendamientos inusitada. Este es un tema pues muy singular que ya nos habíamos ocupado de ella, digamos, en los últimos meses, pero que ahora con ese dinamismo de la vivienda en renta turística está llamando mucho la atención y desde luego la comunidad hablando de unos incrementos desbordados de los arrendamientos. Claro, y pues llama la atención, me imagino que para ustedes en La Lonja pues está bien que suban los arriendos y que suban las tarifas porque finalmente ahí quienes hacen parte de La Lonja ganan más, pero ¿qué se le puede decir a una persona que llega a vivir a Medellín o una pareja que se casa y entonces tiene que salir del hogar de los papás para irse a vivir juntos a Medellín y se dan cuenta que no pueden pagar un alquiler, no pueden pagar un arriendo? ¿Usted no cree que debería haber algún tipo de control para eso? Porque está en camino a convertirse en Barcelona y usted sabe qué pasó en Barcelona, mejor que todos nosotros, y es que los mismos barceloneses se aburrieron del Airbnb, se aburrieron de las plataformas porque les desocuparon la ciudad de los propios barceloneses para entregarle a los turistas que se quedan 4 días, una semana y se van. ¿Todo a cambio de la plata? Muy bien, la normatividad existe. Esto da cuenta al final del día de la importancia de la inversión inmobiliaria, como usted dice. Pero ya quiero llamar la atención.
Lo primero es, esto está dando lugar a que los propietarios estén adelantando la terminación de los contratos de arrendamientos, que es una actividad absolutamente regulada, cometiéndose arbitrariedades. Lo primero es que la normatividad hay que cumplirla. Yo solo le puedo pedir a un arrendatario, a un inquilino, el inmueble por 3 aspectos: porque me vaya a vivir en él, porque le tenga que hacer unas reparaciones necesarias, no remodelaciones, y porque lo haya vendido. Eso hay que cumplirlo, y se los hemos dicho, y las inmobiliarias están siendo muy presionadas por los propietarios que quieren darle terminación para obtener unas mejores rentas. Pero este país, nuestro país y nuestra ciudad, no puede disminuir el dinamismo que teníamos en la construcción de vivienda. No podemos bajar de las 200.000 viviendas nuevas vendidas que traíamos, porque esto lo único que está demostrando es la necesidad de vivienda en el país, donde uno de los componentes es el que ustedes quieren tratar, que es el de la renta propia. Pero eso da cuenta de la necesidad de vivienda que tiene este país. Claro, pero perdóneme, doctor Federico, uno entiende eso. Y por supuesto el mensaje tiene que llegar tanto al Ministerio de Vivienda como a los constructores. Pero ¿y qué hacemos con los arriendos? Es que no se me salga del tema. Yo le pregunté, fue por los arriendos. Bueno, los arriendos están por las nubes y entonces, ¿qué hacemos? Porque es que hay gente que está dejando de irse a vivir a su ciudad porque sencillamente no puede pagar un arriendo, porque entonces los arrendatarios, como usted bien lo acaba de decir, pues prefieren ganar más a punta de Airbnb o cobrar más porque están viendo que los cánones suben. ¿Qué hacemos con los arriendos? Bueno, primero que todo, lo que decíamos es controlar como lo define la norma. Lo segundo es que no, un inmueble no se puede pasar a la vivienda de renta corta. Eso está también absolutamente reglamentado. Para que un inmueble en una copropiedad residencial esté en renta turística o renta corta, también tiene que cumplir diferentes aspectos, que es, lo primero, que ese apartamento esté debidamente permitido en el reglamento de propiedad horizontal para que se dedique a esa actividad. Segundo, que el operador que lo hace tenga permiso de turismo y que el apartamento también lo tenga por las autoridades. Entonces, las normas están. Lo que tenemos es que, inclusive las normas que nosotros tenemos, a mí no me cabe duda que son mucho más exigentes que las que se tienen en países y en ciudades como las que usted menciona. Lo que tenemos es que tener mucha vigilancia y control. Bueno, pues veamos un ejemplo justamente de lo que está pasando en el sector del Poblado, en Envigado, perdón, que usted mencionaba, Juan Pablo, ahí muy cerca de la ciudad de Medellín, o por lo menos en el área metropolitana. Y es esta imagen de una persona, un tuitero, que publica esta oferta de arriendo de un apartamento. Mire, vamos a ver la imagen, por favor, del tuitero Jorge Escobar, que pide regular este fenómeno. Dice la imagen: apartamento para arriendo en Envigado. Esa no es, vamos a poner la siguiente, a ver si nos ayudan en producción con la que les sacamos. Santo Paola el anuncio y lo vamos buscando porque usted sabe que seguimos teniendo los problemas con nuestras plataformas digitales. Ahorita en la cabina de Sigue la W, en radio y en digital, no teníamos computadores. Aquí tenemos computadores que sirven, pero no tenemos las imágenes que acompañan este reportaje a tiempo. Entonces, pues ahí sí se nos enreda un poquito la vida. Pero léanos, por favor, Paola, usted el anuncio mientras resolvemos nuestros problemas informáticos. Sí, mira, dice apartamento para arriendo en Envigado, una habitación, un parqueadero, o sea, un apartamento muy pequeño, casi que un aparta de estudio, valor 3.450.000 pesos. Bueno, Juan pues Pablo. de pronto tiene grifería en oro, No. parqueadero en oro, Pues no se ascensor ve. en oro, Pues ahí, todo mire, en oro. lo que porque dice es Camila, ahí en la No imagen se de ve. la cocina se ve una cocina completamente Normalita, normal. normalita, sí. Claro. Y bueno, ahora entonces quiero de pronto que el baño veamos- se llena solo, o la cama se tiende sola, No, o ni por eso, las Juan cortinas se abren qué con tan- el primer rayo del amanecer, no sé, ¿Qué tan Paola. grande es? ¿Qué tan grande Y es ese mire que apartamento? una de las razones, también ya lo decíamos,
pues que según el alcalde explican lo que está pasando con el precio de la vivienda en Medellín, pues tiene que ver con el aeropuerto Olaya Herrera, que usted sabe está ubicado ahí en todo en toda la ciudad, en la zona urbana, y dice el alcalde, vamos a ver entonces el primero de sus trinos, en el tercer punto, el aeropuerto Olaya obliga a construir en montaña y limita a construir en altura en la mitad de la ciudad. Esto, pues, según el alcalde, está afectando la oferta de vivienda, y no porque él explica en su siguiente trino quiera que se use el terreno del aeropuerto Olaya para construir más edificios, sino porque usted sabe que alrededor o en un perímetro específico del aeropuerto, pues no se puede hacer construcción de edificios altos, porque hay un cono de aproximación que cubre el 75% del área urbana en Medellín. Eso es lo que dice el alcalde con respecto a la oferta, y por eso quiero saludar a esta hora al gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza, para preguntarle sobre esta explicación que ha dado el alcalde. Ustedes como constructoras no están aumentando la oferta precisamente porque el aeropuerto Olaya no deja construir. Paola, buenas tardes. Un saludo muy especial a las personas de la mesa, a Juan Pablo, a Natalia de Dorona, a Federico Estrada, amigos de La Lonja. Lo que dice el alcalde es verdad, pero en ocasiones, como son 10 municipios del Valle de Aburrá, es más la restricción de los POT que la misma del aeropuerto. Déjenme hacerle el siguiente análisis de por qué la vivienda en Medellín, en general las edificaciones, son más costosas que en el resto del país. Primero, tenemos unas condiciones de naturaleza. Nosotros no somos un valle, sino que somos un cañón estrecho y alargado. Tenemos menos disponibilidad de suelo per cápita y por ciudad que Bogotá, que Cali, que Barranquilla, que muchas ciudades del país que tienen suelo de expansión y plano. Nosotros no tenemos ni mucho suelo y menos es plano. Esa menor disponibilidad hace que tengamos una escasez del insumo para la construcción, que es el suelo. Entonces, quienes han encarecido ese gran insumo han sido los dueños de la tierra, y entonces el constructor compra una tierra más cara proporcionalmente para un proyecto que lo que ese mismo constructor pudiera hacer o colegas en otras regiones del país. Entonces ahí tenemos un primer factor que es del suelo. El segundo es la topografía. Entonces, tanto las vías como las redes de servicios públicos, usted no las puede extender de A a B punto, sino que la tiene que dar A a B en un sentido y después de B a C para vencer la pendiente, y eso implica más costos de construcción, etcétera. Por ejemplo, un requisito de norma y de mercado, y es que los inmuebles tengan parqueadero. Un banco difícilmente le financia un proyecto que no tenga parqueadero las unidades de vivienda o los otros usos. Y es más comercial un inmueble con parqueaderos que sin parqueaderos. El parqueadero, al no tener en la ciudad, todo el Valle de Aburrá, suelo disponible, el parqueadero no se puede hacer alrededor de la torre o el edificio como se hace en otras ciudades, sino que hay que hacerlo al interior de la estructura, y eso ya encarece de 20 a 30 millones de pesos por unidad un proyecto, por cada unidad de vivienda, etcétera. Entonces nosotros tenemos otras condiciones de topografía y naturaleza que pueden explicar. Y adicionalmente, apenas el 18% de quienes compran vivienda nueva lo hacen como inversionistas para arrendar, cuando tenemos una demanda del 36%. El 36% de nuestras familias viven arriendo, pero apenas el 18% están comprando vivienda por inversión para arrendar. Entonces ahí tenemos un déficit, o sea que invitamos a que más personas compren vivienda para arrendar, para que haya mayor oferta. Y en segundo lugar, tenemos cerca de 70 proyectos con un grado de atraso significativo por la pandemia y pospandemia, por temas logísticos y de trámites, etcétera, y eso ha implicado que esos 70 proyectos, si uno le pone 100 unidades por proyecto, son más de 7.000, y el 20% aproximadamente de ellos son compradores por inversión. Ahí nos hacen falta en estos 2 años cerca de 2.000 unidades que están pendientes por construir o están en construcción por entregar, que falta que entren al mercado, y eso va a aliviar un poquito esa presión y esa escasez de inmuebles para arrendar. Bueno, y ahora saludamos a Natalia Castaño, ella es directora de Urban, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales. Directora, muy buenas tardes, de AFIT. Muy buenas tardes, mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W, y cuéntenos entonces, ¿cuál podría ser esa solución para regular todo este problema?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y que estemos hablando sobre este tema. Primero quisiera mencionar que si bien es un tema coyuntural que hoy está teniendo bastantes voces y se está escuchando en diferentes ámbitos, es un tema estructural que se viene dando en Medellín y en el área metropolitana, relacionado más que a un tema de gentrificación, es a un problema de acceso a la vivienda. Un problema de acceso a la vivienda que viene dado, sí, porque ya hay más demanda por turismo, demanda también por personas que quieren venir a trabajar a la ciudad, digamos en esa lógica de ese trabajo nómada, pero también y principalmente asociado a que hemos tenido una debilidad en poder desarrollar proyectos de vivienda y proyectos y políticas habitacionales que aborden no solo los temas en Medellín, sino en el área metropolitana. Y creo que ese aspecto, más de entenderlo en ese sentido, pues implica pensar que tenemos como que afrontarlo de diferentes maneras. Creo que parte de lo que hace la Lonja Camacol es poder tener información más clara sobre este fenómeno, que como ustedes están viendo, pues se intensifica en estos momentos porque cada vez hay más personas que están teniendo esa misma percepción de que cada vez está más caro, pero también tenemos que entender que son efectos de un déficit que, como decían también hace un momento, que venimos cargando desde hace muchos años. Más de 27.000 hogares están en déficit en el Valle de Aburrá y ha sido digamos, lo que se ha construido nuevo no ha sido suficiente. Entonces, ante ese déficit histórico, además hay una demanda creciente. Por tanto, ahí es donde tenemos una situación crítica que no solo está reflejada en los estratos más altos, y aquí también quiero llamar la atención, los estratos más altos tampoco están teniendo soluciones claras habitacionales para las cuales puedan comprar o arrendar, y eso también nos está dando efectos de barrios en zonas en riesgo, barrios muy vulnerables en las partes altas de la ladera. Es decir, que es un fenómeno que está en toda la ciudad, que no se puede solo dar como asociado al tema del turismo, que si bien es creciente en los últimos años, pues es un tema que venimos como identificando, y como también decía Federico hace un momento, que se viene identificando hace varios años. Por tanto, aquí hay que pensar un poco como en entender ese fenómeno. Hoy la información para tomar decisiones necesitamos tener información más clara, más cruzada. Tenemos que empezar a construir herramientas que nos permitan entender este fenómeno con datos. Aquí hay algunos que se han ido, la universidad también viene trabajando sobre este aspecto, porque claramente es muy rápido, es muy acelerado, y tenemos que buscar soluciones como más concretas. Pero profesora Natalia, hablemos del precio de los arriendos en sectores que sabemos, es innegable, que sabemos que se han dedicado a alquilar apartamentos a través de plataformas, sea Airbnb, sea la que sea. ¿Usted no cree que en ese caso particular sí debería darse por parte de la ciudad o del Estado a nivel nacional algún tipo de control? Porque es que esto no solamente afecta a quienes quieren arrendar, esto también tiene un impacto sobre un sector hotelero, que entonces deja de recibir turistas, que son los que permiten que se contraten camareros, recepcionistas, cocineros, piscineros, vigilantes, en fin, para entregárselo a un privado que lo que hace con esa plata es para el bolsillo. Sí. También menciono el tema de los datos, necesitamos saber dónde es, porque también, como mencionaban ahorita, el control también se está tratando muchas veces, las asambleas de propietarios están tratando también de alertar sobre este tema, pero tampoco encuentran la manera de controlarlo. Si bien eso no debería suceder en las unidades residenciales con determinado uso que es residencial, está sucediendo. Entonces se quedan también sin las herramientas de poder hacer ese control propio, y tampoco encuentran desde afuera quien pueda ayudar a controlarlo. Es claro que es necesario ese control, es claro que es necesario tener datos para poder tomar decisiones, y también empezar, como también se mencionaba hace un rato, diversificar la oferta, ¿cierto? El hotelero también debería diversificarse para encontrar otras maneras de recibir ese tipo de público, de turistas que están queriendo llegar a la ciudad, para equilibrarlo, ¿cierto? Yo creo que también hay un esfuerzo del sector hotelero que se debe hacer para tratar de abordar, quizás en precios. Pero diversificarse, ¿cómo? O sea, ¿bajar precios o ellos también empezar a alquilar apartamentos y ofrecerlos? No, encontrar otras herramientas asociadas, por ejemplo, a tipologías de
de habitaciones diferentes que no necesariamente sean las asociadas a vivienda residencial. Yo creo que hay un esfuerzo que tiene que ser de todos, que necesita no satanizar a un determinado actor en todo este proceso, sino por el contrario comunicar mucho mejor el fenómeno. Creo que tampoco está bien que eso se convierta como a satanizar al turista. Me parece que el turismo es muy, muy importante para movilizar la economía en la ciudad, pero también tenemos que ver cómo transferimos todos esos beneficios económicos donde se necesita hacer más control, donde se necesita poder más herramientas para que haya más integralidad en las soluciones. O sea, no se debe reducir el problema a un solo actor y tampoco la solución es única. Por lo que te digo, porque es un tema estructural, no es un tema que se soluciona, digamos, de una manera tan rápida. Yo quiero volver con el gerente de la Lonja de Medellín, con Federico Estrada, porque quiero saber si es válido decir que estamos aquí hablando de una burbuja inmobiliaria y que en algún momento eso pueda explotar. En caso de que la respuesta sea positiva o afirmativa, ¿qué consecuencias tiene que haya una explosión de una posible burbuja? Entendiendo la burbuja por el incremento en precios, en arrendamientos, yo debo decir que no existe. De hecho, las burbujas inmobiliarias en precios inmobiliarios, uno de los indicadores de varios que puede haber es cuando encuentro que las rentas no corresponden a los incrementos de los valores comerciales. Se inflan los valores comerciales y si la renta del inmueble no crece, es una señal de renta. No, acá estamos ante un aspecto singular de una disminución en la oferta de vivienda en arrendamiento y hay un desbalance entre la curva de oferta y demanda que necesariamente ha llevado los precios arriba. Y reitero, no es solo por el tema de la vivienda turística, es el tema porque necesitamos más viviendas, es el tema por lo que se han entregado muchas menos viviendas construidas. Por ejemplo, acá en el Valle de Aburrá, la construcción de vivienda en municipio de Medellín, de los 10 que somos en el área, pasó de ser el 65% a solo el 25% de las unidades que se construían. Entonces, yo desafortunadamente tengo que decir, no es un incremento inusitado de precios que tenga que ver con una burbuja, no. Es la respuesta a un tema de oferta y demanda que ha llevado al incremento de precios. Sí, pero señor Federico, ¿de quién es la culpa o la responsabilidad de que no se estén construyendo más viviendas en Medellín, que se haya frenado la construcción de vivienda? Yo creo que el doctor Loaiza esbozó el tema ya, un tema pues muy local, de que es un municipio que no ha logrado implementar lo que hemos querido. Claramente tenemos un diagnóstico, inclusive desde el año 98-99, desde el primer plan de ordenamiento territorial que queríamos construir en los corredores del río, donde están los servicios públicos, donde está toda la infraestructura de movilidad. Hemos apostado durante 3 planes de ordenamiento territorial a que se dé de manera la actividad edificadora en el corredor del río, pero digamos, estamos entrabados en una normatividad que hace la gestión urbanística, el licenciamiento muy dispendioso, porque si algo hay exitoso en el municipio de Medellín son los proyectos que se construyen en el corredor del río, como son los que podemos ver en un sector que para ustedes que seguramente conocen fue Simesa en unos años, hoy Ciudad del Río. Los proyectos son muy exitosos, entonces estamos entrampados pues en un tema ahí normativo que no ha hecho que se construya donde queremos y de la manera que queremos. No es solo un problema de normatividad, tenemos una transformación de industria a vivienda mixta, desde luego, como hemos querido, una sana mezcla de usos que no ha sido fácil, esa gestión urbanística, y que de pronto las rentas que hoy tienen esos inmuebles no hace fácil a reemplazar esas bodegas industriales, pasarlas, digamos, a construcción de vivienda por las rentas que hoy tiene el suelo. Señor Loaiza, gerente de Camacuel, Antioquia, ¿y cuál es el panorama en los municipios aledaños a Medellín? ¿Allí también se está presentando ese mismo fenómeno o de una u otra manera no es tan visible? Aló, qué pena, escuché
Era Camacol, Antioquia, pero no escuché la pregunta. Sí, le pregunto si este mismo fenómeno se está presentando en los municipios aledaños a Medellín. Allí, ¿cuál es la situación? En Envigado, en La Estrella, en otros municipios que están allí cerca de Medellín. Ese fenómeno no solo es de Medellín, es en general del Valle de Aburrá, es de los demás municipios. Y los municipios tienen, en parte, van a tener parte de la solución. Déjenme pasar al punto relacionado con las salidas. ¿Cuál es la visión de cómo podemos tener salidas y cómo se puede solucionar esto a largo plazo, a mediano y largo plazo? Uno, hoy el ministro, por ejemplo, de Hacienda dijo que él ve que ya sigue la bajada de la inflación y detrás de eso las tasas de interés. En un chat de constructores les compartí esa noticia y algunos dijeron como esto, uy, qué bueno, ahora sí vamos a poder ponerle el acelerador a las obras y proyectos. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo trabajar con tasas de crédito constructor del 22 o 24% a tasas de interés que tenían proyectadas al 14 o 16%. Entonces, hoy las tasas de interés tan altas hacen que muchos proyectos estén trabajando a menor ritmo o sin ponerle el acelerador a las obras, esperando que baje un poco la inflación, bajen las tasas y se le pone el acelerador, porque para ponerle el acelerador yo necesito desembolsos, pero no tan costosos. Y ahí yo creo que nos vamos a poder desatrasar en parte en el sector. Segundo, hay una apuesta en el Valle de Aburrá, no solo Medellín, sino todos los municipios del Valle de Aburrá, por la renovación urbana. La renovación urbana apenas está empezando, pero ahí tenemos un filón de más de 150.000 unidades en capacidad de construirse en el Valle de Aburrá, pero en renovación urbana. Y esos son procesos que son un poco más lentos y por eso decía yo que más que por el aeropuerto, que puede tener también algunas restricciones, que tiene de hecho, en lo normativo de los municipios y en la apuesta por la renovación urbana, tenemos mucho por hacer. Adicionalmente, en municipios que van a, hoy Copacabana, Girardota, Caldas y Barbosa, son del Valle de Aburrá, pero todavía no aportan significativamente en esa oferta, y en la medida que estamos teniendo sistemas de transporte masivo más eficientes y ya estamos trabajando por la gobernación principalmente y el gobierno nacional ha manifestado cofinanciación para un sistema de tren del río, vamos a tener habilitados esos extremos de la ciudad que va a generar mayor posibilidad de desarrollo, porque va a ser atractivo para los compradores. Y para no demorarme, un tema que hemos pedido insistentemente a varias administraciones. El caso de Medellín es uno de ellos, pero eso hay que revisarlo con el POT o con la nueva administración. Y es, ¿para qué le exigimos parqueaderos a las viviendas cercanas a las estaciones del sistema de transporte masivo del metro o el Metro Plus o el tranvía de la 80 o el metro de la 80? Si esas viviendas van a estar a cerca de 500 metros de la estación y la idea es que las personas que vivan allí van a utilizar el sistema de transporte masivo. ¿Para qué le pedimos un requisito de parqueadero a las viviendas estudiantiles si están a menos de 500 metros de una universidad? Entonces hay normas absurdas e ilógicas que esperamos que se revisen, porque solo hacen es encarecer la vivienda y las soluciones y no le aportan nada a la ciudad, porque en esas zonas ese tipo de unidades y por quienes lo van a usar no están demandando usar un vehículo, entonces no necesitan parqueadero. Entonces son cosas de mercado, cosas de situación de país, de confianza y de inflación y de tasas de interés. En la medida que bajen, el sector va a acelerar la construcción y va a entregar más unidades y más pronto de las que tenemos atrasadas, y otros temas que hay que trabajarlos normativamente con las nuevas administraciones. Pero soy optimista de que a mediano y largo plazo este tema va a equilibrarse, porque hay un gran desequilibrio. Pues bueno, muchísimas gracias al señor Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, también gracias a Federico Estrada, el presidente de la Lonja de Medellín, y por supuesto a Urban, Juan Pablo, el Centro de Estudios Urbanísticos de la Universidad de AFIT, Natalia Castaño, su directora, quien también estuvo con nosotros analizando este preocupante fenómeno. Paola, no es un tema menor, y esto, piense usted en qué otra ciudad también se está dando, en Cartagena. Cartagena, esto también está ocurriendo, sobre todo en el entorno turístico, cerca a la ciudad amurallada, dentro de la ciudad amurallada, ya no tanto en barrios populares, pero como le decía, también está dándose en algunos sectores de Bogotá. La pregunta es, y desde el Ministerio de Vivienda, desde el Gobierno Nacional, ¿han dicho algo sobre alguna estrategia para tratar de regular esto, o de por lo menos lanzar unos salvavidas para quienes llegan a estas ciudades para vivir y no encuentran cómo, porque los arriendos son impagables?
Juan Pablo, no directamente sobre el fenómeno de los precios de los arriendos, que usted muy bien lo ha dicho, están por las nubes, pero sí se están adelantando diferentes estrategias dentro del gobierno nacional para controlar la inflación, porque por ahí también hay que atacar el problema, y es que si no se puede construir más viviendas, si la oferta disminuye, por supuesto el valor de la vivienda pues va a subir en tanto haya más demanda. Entonces, sí ha dicho el Ministerio de Hacienda que por lo menos espera que en los próximos meses empiece a bajar el índice de precios al consumidor. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, pues seguramente también tendrá que ponerle la lupa a este problema, pero en el caso específico de Medellín, el único pues que ha dado una explicación es el alcalde, quien dice que está más cara la vivienda en esa ciudad por la reducción del desempleo, que llegó a un dígito en Medellín, y pues hace que más jóvenes estén buscando la independencia. Esto pues tiene que ver con la demanda, con mucha demanda y poca oferta. El turismo, nómadas digitales, debido a que Medellín es la tercera mejor ciudad para visitar en el mundo, y lo que ya mencionábamos del tema de el aeropuerto Laya, que no deja pues que en esa área se construya más vivienda. El problema básicamente es de oferta de vivienda, que no se puede construir, todo está muy caro y por ende pues los precios suben.